Muy buenos días, queridos hermanos. Ahí sí, Buenos días. muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que hayan Buenos días. amanecido bien. Buenos días, pastor. Nos acompaña nuevamente el pastor Luis Jerez. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Vamos a orar para iniciar, ¿cierto?, el estudio del tema de hoy. Agradecemos a Dios porque nos da vida, salud, la posibilidad de poder conectarnos cada mañana. Ya estamos en la madrugada número 33. ¿Qué les parece? A 7 días ya de completar las 40 madrugadas en forma ininterrumpida. Hemos estado aquí tempranito, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, conectados. Así que, motivo de gratitud a nuestro Dios. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, gracias Señor por este privilegio que nos da de poder conectarnos cada mañana para poder aprender más, recordar también historias de hombres, mujeres, pioneros de la iglesia que dejaron una huella importante y que nos motiva también a nosotros hoy día a poder seguir el camino que usted ha trazado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque usted nos inspira por medio de su palabra, por medio de la historia, y gracias porque tiene planes para nuestra vida y también por medio de nosotros, para otras personas que están conociendo de usted, de su palabra, y están tomando decisiones importantes para la vida eterna, Señor. Sigue colocando en nosotros el deseo de compartir este mensaje por aquellos que necesitan de su palabra, Señor. Y ahora en forma especial rogamos la unción de su Santo Espíritu para poder comprender lo que usted desea enseñarnos por medio de la voz del pastor Luis Jerez, Señor. Por Jesús. Amén. Amén. Mi pastor, buen día. Buenos Estamos días, con el tema Pastor Hugo. de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad me ha servido mucho haber revisado esta historia de los pioneros adventistas. Nunca me había dedicado a revisar estos anales de nuestra iglesia, la formación. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar parte de la vida de quien fuera Eduardo Werner Thomann. Y él era un hombre singular que antes de proceder a leer su biografía y la inspiración que nos va a dejar en esta mañana, quisiera leer la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 9, versículo 26 y 27. El apóstol Pablo concluye esta etapa que está hablando de su ministerio en este capítulo y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tenía en su mente muy claro el llamado de Dios, sabía que era un siervo de Dios, que había que esforzarse, que la obra no sería fácil, que habrían enemigos afuera, enemigos dentro, y que él debía seguir corriendo esta carrera, no como a la aventura, sino con un propósito de terminar según la meta que el Señor Jesucristo le planteó cuando le hizo este tremendo llamado a ser el apóstol a los gentiles. Eduardo Thomann fue el primer ministro ordenado aquí en Sudamérica. Él era nativo, nació allí en Suiza en- y se trasladaron después a Francia con su familia. Y de Francia su padre, Jean, y su madre Bárbara se trasladaron a Chile con sus 5 hijos. Un viaje largo. Llegaron a Chile acá en el año 1885
cuando Eduardo tenía solo 11 años. Allí ellos residieron en un campo entre Traiguén y Victoria. Allí vemos nosotros que ellos empezaron un proyecto de agricultura en tiempos muy difíciles. Los hijos no ayudaban mucho porque eran pequeños. Fue muy difícil establecerse. Un año después que ellos llegaron, hubo una epidemia en ese lugar y lamentablemente fallece su madre, mujer joven todavía, y su hermano Juan, que era el mayor. Como el padre no podía cuidar de sus hijos y no podía alimentarlos como se debía, él tenía un amigo en Concepción, era un sacerdote jesuita, y él le brindó la ayuda para ayudar a criar a, a Eduardo y a su hermana. Posteriormente, él volvió a Victoria cuando ya pasaron unos 3 4 años para ayudarle a su padre. Allí estuvo unos 3 años con él y él asistía a la iglesia presbiteriana, también a la iglesia luterana, y allí él completó sus 18 años y viajó a Santiago buscando un nuevo destino, y en Santiago allí siguió asistiendo a la iglesia presbiteriana. Allí conoció a algunos hermanos de la iglesia, conoció a una familia del quien fuera pastor en ese entonces, Enrique Balada y Prudencia Núñez, su esposa. Allí fue donde llegaron los colportores que trajeron el mensaje a Chile, Tomás David y Frederick Bishop, quienes compartían con el pastor Balada, con Eduardo Toman, con su hermano Víctor y otras personas más, a tal punto de que después de un año de estudios profundos, de se reunían allí a estudiar las profecías, la Biblia, se formó una amistad, se formó un compañerismo entre ellos, y fue el momento en el cual se bautizó allí con toda esa familia y otros más en el año 1896. Un hombre realmente convertido, estudiante de la Biblia, un joven en ese momento con solo 21 años. Allí los bautizó el pastor Weber a todo este grupo, que era un pastor que trabajó en Chile en ese entonces, enviado del extranjero. Y cuando el pastor Weber, él fue a varios lugares como pastor que estaba a cargo, él viajaba mucho, le dijo a Eduardo, tú te vas a quedar a cargo de este grupo. Y Eduardo allí comenzó su obra pastoral con muy poca experiencia, solo con 21 o 22 años. Sin embargo, hizo un trabajo tan extraordinario, tenía muy claras las doctrinas, un predicador, y él se dio cuenta en ese momento cuando estaba dirigiendo el grupo mientras ellos predicaban en diferentes lugares donde los invitaban, se dio cuenta de que la gente no solo podía retener la palabra hablada, sino que era necesario tener literatura para entregarles algo, para que leyeran. Pero los libros que traían los colportores eran en inglés y él después consiguió libros en alemán, libros adventistas. Había que tener un material en español para la gente que conocía, como estudios bíblicos, como lectura de los libros de Elena de White y que fuesen traducidos al español. Así que él se compró un estógrafo, que es una cosa como para imprimir muy rudimentaria, y él empezó a escribir, empezó a copiar de los libros, empezó a editar allí los estudios bíblicos traducidos al español y copiaba libros, por ejemplo, Patriarca y Profeta, Camino a Cristo, Jesús nuestro Salvador, que era un libro muy hermoso acerca de la vida de Cristo. Y fue así como nació estas publicaciones pequeñas que llegaron a imprimirse mil folletitos, llegaron después hasta 8000. Él volvió, digamos, y se acordó de un amigo que tenía en el sur. Este amigo se llamaba Carlos Krieghoff, que
también pertenecía a la iglesia allí luterana en Victoria y le dio el mensaje. Se dedicó a enseñarle todo lo que sabía hasta que Carlos aceptó el mensaje adventista completamente de todo corazón, se bautizó. El Carlitos Crigo fue el primero que donó un terreno para que se formara el colegio adventista allá en Púa, cerca de Victoria. Y fue así como él volvió a Santiago al poco tiempo y el pastor Weber vio que tenía condiciones para ser su acompañante en sus viajes y lo invitó a Perú a abrir obra ya. Habían algunos hermanos que ya estaban conociendo. Se formó en ese viaje la iglesia de Iquique mientras ellos viajaban hacia el norte. Fue un viaje de algunos meses. Y fue así como él volvió en el año 1900 ya con una decisión bien planteada y bien fija en su cabeza. Tenemos que imprimir más libros y literatura en español porque el mensaje tiene que ser leído, tiene que comunicarse. Y él estableció con sus propios medios allí una imprenta pequeña y publicó dos revistas importantes en ese tiempo. En 1900, estamos hablando 1903, por allí, la revista Señales de los Tiempos, también después la revista Adventista y el Heraldo del Sábado. Y él allí imprimió bastantes folletos que tenía que subvencionarlos con su trabajo y además de eso, de ordenarlos, editarlos, escribirlos, él tenía que venderlos. Así que los vendía a un precio muy económico para poder seguir trabajando. Salió a venderlos a Santiago, Valparaíso y también Valdivia. Tenía poco tiempo para vender, así que cada mes tenía que salir la revista y tenía que tener los recursos para seguir avanzando. Mientras tanto, él hacía toda esta obra, tuvo un viaje por Bolivia, por Perú, allí en Perú llevando esta literatura que llevaba bastantes folletos para repartir y para entregar mientras se predicaba. Allí en Bolivia lo deportaron, es decir, lo arrestaron, estuvo en la cárcel, lo mandaron a Chile y esa fue una pérdida, pero él sabía que tenía que seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Hasta ese momento llegó el año 1904 y él fue ordenado como el primer pastor adventista nacido o de la zona, digamos, aquí en Sudamérica, y trabajó como pastor organizando iglesias, grupos. En 1905, esa imprenta que él había creado y que estaba trabajando y produciendo, se quemó por un incendio, se perdió todo. Aquí vemos nosotros lo que significa estos antagonismos que hay cuando uno quiere hacer la obra de Dios, que no es fácil, hay una lucha, hay una batalla, pero él no se desanimó. Siguió trabajando nuevamente enviado a Bolivia, Perú. Allí en el año 1906, él en un encuentro que hubo en Argentina conoce a Florencia Westphal, que era hija del presidente de ese entonces de la División Sudamericana. Flora le llamaban a ella, y se casa con ella a la edad de 32 años. Tuvieron cuatro hijos. Siguieron avanzando con la imprenta acá en Chile y en el año 1906 en Valparaíso hubo un gran terremoto que nosotros sabemos y ese terremoto vuelve a destruir la imprenta que él estaba estableciendo en las oficinas allí de la obra, que la obra adventista se estableció allí con unas pequeñas oficinas. En 1907 él es enviado a Cochabamba con su familia y forma la misión boliviana. Allí actúa como presidente, él queriendo presentar el mensaje, aparte de la literatura que él le enviaban de Chile y que él tenía con otras imprentas.
él estudió Aymara y Quechua, dos idiomas para predicar el Evangelio. Alcanzó a editar en esos dos idiomas folletos con el mensaje adventista, pero se dio cuenta de que la gente cuando recibía los folletos no los leía porque no sabía leer ni siquiera en su propio idioma. Así que en el año 1909, ya habiendo trabajado en esos países y estableciendo la obra y varias iglesias, él fue enviado como delegado al Congreso Mundial de nuestra iglesia en el año 1909. Allí se le dio la oportunidad de presentar el testimonio de cómo era la obra en el nuevo país que se estaba formando, la obra adventista, en Bolivia. Él dio un poderoso testimonio en ese congreso y finalmente él hizo un llamado y sugirió que la obra en Bolivia necesitaba un hombre enviado para fortalecer la doctrina en los hermanos y en las iglesias que se estaban formando. Y allí la Asociación General tomó el voto de enviar aquí a Bolivia al pastor Fernando Stalf, que fue un hombre que le dio carácter y solidificó la obra en ese país. Se trasladó a Argentina en 1909, en 1910 para trabajar en la casa editora en Argentina, que poco tiempo atrás había sido trasladada para ese lugar. Y en el año 1915, después de 5 años de trabajo, se enfermó de tuberculosis, lo cual le impidió trabajar, se recuperó muy lentamente. Allí vemos otra prueba. Pasaron unos 4 o 5 años más. En el año 1921 fallece su esposa Flora, también por una enfermedad a la edad de 35 años. El pastor allí fue enviado a trabajar en Buenos Aires como pastor, trabajando en la casa editora también como redactor, como editor, y allí él formó iglesias en Santa Fe y también algunas iglesias en Buenos Aires. El pastor José Welfal, que era su suegro, viendo que él estaba solo, él conocía a una hermana adventista allá en Brasil llamada Rosa Oef, y fue a hablar con ella para ver si podía ser la esposa de su yerno, y ella accedió, se conocieron, allí tuvieron algún feeling entre ellos, y él se casó con ella, una mujer cristiana que le siguió ayudando en el ministerio por algunos años. Él tuvo dos accidentes graves, el pastor Eduardo Otoman, y los dos accidentes fueron golpes en su cabeza. Se recuperó de ambos, pero pasó bastante tiempo enfermo. Pero gracias a Dios él se recuperó, siguió trabajando, se retiró de la obra activa en el año 1925, siguió trabajando allá en Argentina en varias iglesias donde él podía formar obras, formó algunas iglesias pequeñas y finalmente él concluye su ministerio ya viajando a los Estados Unidos a pasar sus últimos 6 o 7 años con su hija Dora, junto a su esposa, y fallece a la edad de 81 años, allí en 1955, allá en California, Estados Unidos. Vemos nosotros a través de la vida de este pionero una constante, un desafío. Vemos que él creía en la literatura, creía en que las personas debían leer la palabra de Dios, no solo la Biblia, sino libros que le ayudasen a entender la palabra de Dios. A pesar de todos los obstáculos, de todas las cosas que le sucedieron, él siguió adelante, no perdió la fe, se levantaba de nuevo y había una lucha contra él. Él fue el formador que dejó aquí en Sudamérica una estigma como el pionero de las publicaciones aquí en toda Sudamérica. Argentina, después la casa editora siguió creciendo tanto con su trabajo como también la ayuda de otros que se integraron. Y él nos deja un legado a nosotros como adventistas que vivimos ya en esta última parte de la historia, el legado de ser un hombre múltiple, hacer lo que había que hacer,
desde barrer la imprenta, desde editar, trabajar en ella, vender los libros, poner de su dinero. eh, Tuvo una vocación por el ministerio y por la ganancia de almas extraordinaria, una misión puesta en el corazón y sobre todo que en todo lo que hizo, pese a todas las luchas, él salió adelante con la conversión de muchas almas para Cristo. Eso para nosotros nos deja un mensaje que la vida cristiana no es fácil, pero por la gracia de Dios nosotros podemos seguir adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo, confiando que tenemos que trabajar hasta el final, confiando también de que el Señor nos va a proveer para que nosotros podamos llegar a las personas indicadas, así como Él se acordó de su amigo Carlos Krieghoff, se dio el viaje para allá y dijo, este hombre tendrá que creer en el mensaje que yo también he aceptado. Y Dios allí lo dirigió. El pastor Krieghoff fue un hombre importante aquí en Chile. De su familia nacieron pastores, misioneros, y sabemos que Dios dirige todas las cosas, porque Dios todo lo planifica. Somos llamados a ponernos en las manos de Dios, y desde ese momento Dios planifica también nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Me había perdido la pantalla, ahora sí, ahora. Mi pastor, muchas gracias, realmente muy inspirador esta biografía, también cómo ha sido relatado. Gracias, pastor, una vez más por acompañarnos y agradecemos a Dios, ¿no es cierto?, cómo Él ha guiado a su iglesia y cómo hoy día lo sigue haciendo. Creo que estamos muy cerca de la venida de Jesús. Amén. Que Cristo viene pronto. Amén. Pastor, nos dirige, por favor, en esta oración final. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, también porque podemos conocer e inspirarnos en las vidas de estos hombres que fueron hombres comunes. Sin embargo, con la unción del Espíritu Santo, tú les diste facultad para servir en tu obra, los guiaste a través de los obstáculos, éxitos, fracasos, pero sabemos que finalmente tu obra seguía adelante porque tú pusiste un sello en tu obra y gracias al sacrificio de estos hombres se formaron muchas iglesias, se abrieron obras en distintos países y agradecemos también la vida que tuvo este hombre, que fue un hombre que no volvió atrás en los obstáculos y nos dejó a nosotros un ejemplo para seguir adelante y creer en el mensaje adventista. Bendice a este grupo de hermanos de distintos hogares que están aquí escuchando este mensaje y permite, Señor, que tú reavives este fuego misionero en cada uno de sus corazones. Agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias a cada Sí. hermano o hermana que nos acompaña. Una bendecida jornada. Un grande abrazo para todos. Maranata. Bendiciones. Buen día Bendiciones. Gracias, para Pastor ti. Jerez. Gracias, Bien. Pastor Hugo. Buen día. Gracias. Buen día a ustedes también. Bendiciones. Recuerden que cada tema está quedando grabado en el canal de YouTube, así que pueden compartirlo posteriormente con amigos, amigas también, que hermanos que quieren ver, ¿no es cierto?, el tema de cada día, ¿ya? Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, buen día. Que el Señor les